en la facultad, en la FESC, ya habíamos iniciado un grupo de danza, algunos maestros. Digamos, nos reuníamos a danzar, no tenía un nombre, pero nos reuníamos después de las clases a hacer danza y el grupo empezó a crecer. ¿Maestros? Maestros y alumnos. Ajá, pero, o sea, ¿estaban incluidos profesores de la universidad? Sobre todo del centro de idiomas, porque en el centro de idiomas obviamente se ofrecía la clase de náhuatl. Sí. Entonces, ya con esa conexión, pues había esa inquietud de parte de algunos de nosotros, los maestros, y de parte de algunos estudiantes. Bien. Personalmente tenía muy poco tiempo de danzar. Sería muy pretencioso decir que ya iba yo a dar clases de danza, pero claro. No. Digamos que de alguna manera hubo una especie como de fogueo, si se le quiere llamar así, con ese primer grupo de danza. ¿Y cómo es que tú creas un grupo allá en Estados Unidos? Al llegar y ver que en Conroe, Texas, no había danza y nadie había visto la danza, dije, no, pues aquí vamos a tener que hacer algo, ¿no? O sea, vamos a tener que... nada de danza. Nada. Entonces tú iniciaste ahí esta labor, este trabajo. Sí. Prácticamente fuiste la primera. Sí. Al trabajar dentro de las escuelas, propiciar momentos en los que se pudiera compartir la danza. Sí. Específicamente en fechas significativas culturalmente hablando, allá. Por ejemplo, el famoso 5 de mayo, que allá es bastante celebrado, las fiestas patrias que también se celebran, y dar a conocer, ¿no? Dar a conocer la parte histórica, la parte de la cultura, porque no nada más era poner un baile, sino que era dar todo el fundamento necesario para que los niños o los jovencitos entendieran qué era lo que estaban haciendo. ¿Tú empiezas a trabajar primero con niños y luego con adultos o con los dos al mismo tiempo? ¿Cómo empiezas? De hecho, el primer momento de danza viene porque una amiga maestra me dice, oye, viene el 5 de mayo y yo quisiera ponerles un baile a mis alumnos, un baile típico. Yo le dije, bueno, pues vamos a poner una danza. Entonces, esta primera danza fue danza con los niños, pero con los maestros. Ese fue el primer momento. Ese fue el primer. Así comenzó. Así fue como comenzó. Para mí, la pauta me la da ese evento cuando varios de los papás se acercaron llorando, diciendo que habían sentido... Yo pienso que lo mismo que yo sentía aquella vez, ¿verdad? Les conmovió muchísimo, muchísimo, pero para mí no era el momento todavía. De hecho, tuvieron que pasar algunos años diría yo, unos 4 o 5 años, de hacer este tipo de trabajo así. En el 2006 se funda ya como Calpulli. No realmente como se funda, vamos, se recibe, empezamos a recibir a la gente para que empezara a aprender. Tuvimos la oportunidad en ese año y en los años siguientes de invitar a un par de grupos, de formar un par de grupos de personas que vinieron, que fueron a Conroe de la Ciudad de México. Con motivo precisamente de las fiestas patrias, y esa fue verdaderamente la primera vez que a nivel público en Conroe se presenta la danza por primera vez. ¿Hasta cuándo se conforma, podríamos decir que se conforma ya como tal el Calpulli Chicago? Digamos que ya con más miembros, con una rutina, vamos a decir, de ensayos y de ir a ceremonias, es a finales del 2008. Muy bien, pues pronto, ¿no? O sea, realmente fue solo un par de años en lo que se consolidó el grupo. Y tienes, digamos, entonces 8 años. Sí. 8 años dirigiendo el Calpulli. Así como, digamos, como con ya un número de personas importantes, sí.
Bien, 8 años como jefa, digamos. Bueno, sí, suena como, pero sí. Definitivamente cuando decides sacar adelante un trabajo de danza, independientemente del nombre que tenga, del título, líder, jefa, capitana, Teyacanqui, el nombre que se le dé, realmente lo que importa es que a partir de ese momento estás a cargo de un trabajo de danza que implica pues responsabilidad en cuanto a que tienes a tu cargo ser de alguna manera representante, y hasta me atrevería a decir embajador cultural. Claro. Luego tienes a tu cargo y bajo tu responsabilidad personas que son danzantes, pero finalmente son personas. Personas que tienen vidas, que tienen sentimientos, que tienen sueños, que ríen, que sufren. Y luego también esta parte de liderazgo que implica pues consistencia para que un trabajo crezca, florezca, luzca. Es importante ser serio, ser congruente, ser consistente, y se dice muy fácil, pero es muy difícil, pero ¿no? cuesta trabajo, porque al final de cuentas nos tropezamos como líderes, nos tropezamos. Sí. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero definitivamente el nombre que sea, que tenga que ver con ese liderazgo, es una gran responsabilidad que hay que asumir, y si no, pues mejor no hacerlo. Como dices, como líderes, como jefes, hay equivocaciones, ¿no? Hay errores. ¿Cómo te levantas, uno, y qué haces con la crítica? Porque como jefe te pones en el ojo del huracán, ¿no? Estás a la vista de muchas personas, de mucha gente, como jefa de un grupo de danza. Bueno, para levantarse del error, lo primero es aceptarlo, ¿verdad? Entonces, una de las cuestiones como líder, vamos a decir, un elemento deseable, pues sería tener la humildad de aceptar que tenemos defectos y que nos equivocamos, y que cuando nos equivocamos podamos tener la humildad de aceptar el error, y el paso siguiente, que es tratar de repararlo, aprender y crecer a partir del error. Cuando la crítica va para construir o para fortalecer, debe ser bienvenida y debe ser escuchada. Cuando la crítica no es un buen plan, no es un buen lid, y lo único que se tiene que hacer es seguir trabajando, con transparencia, con congruencia, e invitar a la gente a que conozca tu trabajo, pues porque a lo mejor no está bien informada y necesita de repente hasta tener una conversación contigo, y a lo mejor eso puede modificar o aumentar la crítica. Vamos, tanto en México como en Texas, lo que yo veo es un florecimiento. Bien. Es decir, la danza no ha ido para atrás, no es que se vaya a acabar, no es que ya no vaya a haber, con todo y que de repente no es fácil hacer danza. Esa es una parte que me gusta. Sí. Y en el caso de Texas, específicamente Texas, lo que veo en Texas es un florecimiento impresionante. Hay una expresión que incluso viene del inglés que se llama como el boom de la danza, que quiere decir como la explosión de la danza en Texas. Es decir, se está haciendo mucha danza, hay grupos, hay gente que se está reuniendo a danzar, y no solamente gente de origen mexicano, sino que gente originaria de Texas, que incluso habla inglés, se ha acercado a la danza porque le gusta la danza. Lo que pienso de la danza en México, personalmente, pienso que este es el ombligo de la danza. Vamos, definitivamente, sobre todo lo que tiene que ver con la danza azteca, este es el ombligo. Y la danza, lo que yo veo acá,
es que está en muchas partes. La danza no solamente se ha quedado ya en los niveles ceremoniales, que es importantísimo, pero la danza ha trascendido otros niveles. La danza ha trascendido niveles, como decíamos, sociales, como ir a las escuelas, ir a ciertos centros de cierto tipo social, de repente hasta en la misma política, ¿no? Hemos estado viendo cuestiones de danza, el espectáculo. Vamos a decir que aquello que en algún momento dado muchos soñamos, porque yo lo soñé, decir, bueno, ojalá que la danza estuviera aquí, allá y acullá, pues ahora lo estamos viendo. En términos generales, entonces la danza está creciendo mucho. Así lo veo yo. Tanto aquí en México como en Estados Unidos. Así lo veo yo, así lo percibo. Ahora, ¿es cantidad y calidad? ¿Están creciendo a la par, cantidad y calidad? ¿O tú cómo lo ves? No, definitivamente, opinión personal, yo pienso que es más cantidad que calidad. ¿Y por qué? Es muy bueno que la cantidad crezca. Eso habla de que quienes están haciendo trabajo de danza, pues están haciendo buen trabajo, porque la gente se ha acercado a la danza. La cuestión de la calidad, pienso yo que no es deliberadamente que no estemos haciendo un buen trabajo de formar con calidad. Es que precisamente la cantidad es tal que de repente no alcanzamos a abarcar y a formar y a educar a estos nuevos danzantes, a estas nuevas generaciones lo suficiente para que puedan pisar firmemente y con mucha más dignidad el camino de la danza. El tiempo de repente borra y confunde cosas, ideas y situaciones. Y sí me ha tocado escuchar allá en Texas que se quiere de repente dejar de lado, no tanto desconocer, pero sí como dejar de lado esto de que si hacemos danza y se llama azteca, bueno, pues eso tiene un origen. Claro. Y el origen indiscutible es el ombligo, lo que yo le llamo el centro de México. Entonces, por más que evolucione, por más que cambie, por más que se tenga que adaptar, dependiendo del lugar en donde estamos, es innegable que el ombligo y el origen está aquí, de la danza. Y la fuente y la base y la esencia está aquí. Como reconocer cuál es nuestro origen, no importa en qué parte del mundo estemos danzando, porque hasta en España hay danza azteca. Sí. Y bueno, ahí hay una cuestión. También hay que decirlo que una vez saliendo de México, la danza cambia, la danza se adapta y se tiene que amoldar de alguna manera a los nuevos escenarios, a las nuevas localidades, a la nueva región, a la nueva dinámica social, incluso. Social. Sí, eso es maravilloso, además de que la danza da para todo eso. Pero definitivamente, insisto, el ombligo está aquí. Uno de los cambios que me gusta muchísimo en la danza es que, si bien la danza la veía yo, incluso yo misma la abracé en un nivel casi popular, vamos a decirlo así. En el transcurso de estos años ha sido muy agradable ver cómo la danza ha sido ya objeto de estudio en niveles académicos importantes. Me gusta mucho ver cómo muchos jóvenes están dedicando su carrera o sus estudios, sus investigaciones al mundo de la danza. De manera que hay personas que son historiadores precisamente, que hacen sus especializaciones, sea maestría, doctorado en temas de la danza. Y eso pues definitivamente le da un lugar importante a la danza. Y a la danza y todo lo que conlleva, ¿no? Es decir, las tradiciones, los ejecutantes, la historia. Y eso es una manera, me parece, muy digna.
qué cambios negativos has observado? Naturalmente, cuando algo evoluciona, su nombre lo dice, ¿verdad? Va cambiando. Esa evolución automáticamente implica cambios. De repente la esencia se puede incluso diluir. Y quizás un cambio negativo es que, por eso mismo, tendemos a olvidarnos de la esencia de la danza. Vamos, en cuanto a sus formas, en cuanto a su dinámica, a sus rutinas, a sus protocolos, es muy fácil empezar a modificar tanto las danzas como las formas, y eso se siente cuando las personas de la vieja guardia te dicen: es que así no era, es que ahora quién sabe cuánta cosa hacen que ya no es como era. ¿En dónde está lo negativo? Cuando el cambio viene sustentado, cuando el cambio viene fundamentado, pues se pudiera ver como una evolución natural agradable. El cambio negativo es cuando se meten elementos sin ton ni son. Es decir, no ha habido una discusión, quizás no ha habido un estudio, no ha habido por lo menos una pequeña investigación, y se empiezan a añadir elementos ajenos que le dan otro toque, le dan otra esencia. Sí, que no se fundamentan, que no hay argumentos de estos cambios, ¿no? Sí, ese sería para mí quizás el cambio negativo más puntual, ¿no? Y más sobresaliente. De cuando tú comenzaste a nuestro presente, 23, 24 años después, desde tu perspectiva, ¿tú crees que estos cambios que han ocurrido, la mayoría de ellos se han sustentado, se han hecho con fundamento, o la mayoría no tienen un sustento, o como tú dices, sin ton ni son? Sí, es importante caminar el camino de la danza por un tiempo, porque hay que aprender, porque hay que observar, porque hay que afianzar. Y no solamente estoy hablando de la danza, sus pasos, las ejecuciones, simplemente todo lo que está alrededor de la danza. Y eso te lleva tiempo. De hecho, te lleva, si nunca has estado en la danza, te lleva tiempo, como se dice, que te caiga el 20 de lo que se trata. Y para eso tiene que pasar un tiempo. Ya no se diga para tener un trabajo de danza a cargo. Y quizás en esos cambios, ese es otro elemento que ha surgido, que pienso yo que le ha dado esa variabilidad, de repente no tan positiva a la danza, y es que pues algunos de los encargados del trabajo de danza, con todo respeto, me parece que no han caminado lo suficiente, y entonces mientras el compromiso de estos nuevos trabajos sea caminar juntos, aprender de todo, no nada más de la danza, pues el cambio igual y puede venir sustentado, ¿no? Si no, definitivamente pienso yo que sí estamos en un reto importante ante el cambio en la danza.